Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este debate, en esta sesión de esta cátedra de Derechos Humanos. Antes de iniciar, queremos hacer una introducción en cuanto a qué es el debate. Y digamos que para iniciar podemos decir que el debate es el medio principal por el cual los representantes interactúan y digamos que cada uno define una postura para buscar una negociación. Digamos que el objetivo final de esta negociación es llegar a un documento en el cual pues se lleguen a desarrollar los temas tratados. Este debate finalmente lo vamos a guiar en unos principios de igualdad y respeto. Buenas noches para todos. Es importante que conozcan que están presentes porque vamos a debatir precisamente sobre dos informes que tenemos cada uno asignado. El primero es para el grupo interviniente número 2, es el de la ONU, quien intervendrá con referencia al informe de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia precisamente, donde los temas a tratar y a debatir van a ser el primero, el informe de los derechos humanos que se emitió desde el 1 de enero y 31 de diciembre del 2001, entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2021, con énfasis en el proceso de los acuerdos de paz. La desmovilización de las FARC, ¿sí?, más arraigado hacia el postconflicto, la pandemia y violencia como factores que agudizaron esta desigualdad, el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos y el fortalecimiento de las instituciones estatales. De igual manera, en el segundo grupo se va a tomar la posición del Estado, en donde se van a explicar todos los puntos y la información hecha por medio del Estado y la Oficina de Comisionado de las Naciones Unidas con respecto al informe que estos mismos generaron y la importancia del 5º aniversario de la firma del acuerdo de paz con los procesos que se han llevado de acuerdo al mismo. Para esta convocatoria ustedes se encuentran divididos en dos frentes. El primero se va a encargar de los temas a tratar sobre la ONU y el segundo grupo se va a encargar sobre los temas a tratar con respecto al Estado colombiano. Dentro de cada uno de los grupos hay unos roles asignados que ustedes ya previamente deben tener establecidos. Para la orden del día, pues la lista de oradores que ya conocimos todos por medio de los mensajes que recibimos desde el día de ayer. Van a haber unas instrucciones de manejo de tiempo que en un momento ya las abordaremos. Una explicación sobre los tipos de mociones para que cada uno tenga claridad sobre lo que debe hacer en el momento que la contraparte ejerza esta acción. La explicación sobre amonestaciones, toda vez que, como lo dijo mi compañero al principio, estamos fundamentados en los principios de igualdad y del respeto, y unas reglas generales que ya también fueron explicadas. Para el desarrollo hay unas instrucciones de manejo del tiempo. Se establece un tiempo de duración estándar para las intervenciones. Cada uno va a tener 40 minutos, cada grupo va a tener un 40 minutos, donde cada orador tendrá asignado, según lo que nos enviaron ayer, 5 minutos. ¿Sí? Todos fueron generales con el tema de 5 minutos. Sin embargo, si hay tiempo restante para alguno de los oradores, es decir, que no utilizó los 5 minutos completos, como ejemplo, decimos que fueron 3 minutos, va a tener 2 minutos para poder ceder el tiempo, ¿sí?, restante para preguntas, ceder el tiempo restante también para otro delegado para que haga una intervención sobre el mismo tema o ceder su tiempo a la otra mesa. Hay unos tipos de mociones que son importantes tener en cuenta, que los va a explicar mi compañera Ana. La primera de ellas es la moción de procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es una moción que va a permitir un cambio de curso en el debate, puede abrir o cerrar sesiones. De igual manera puede ser un debate formal en la que las secciones extraordinarias podrían tener preguntas, que es justamente muy relacionado a lo que decíamos de la moción de tiempo. También va a haber un punto de orden. Este se va a dar principalmente en la situación de que haya alguna intervención que no vaya de acuerdo con los parámetros de respeto que se están planteando desde este momento al inicio de la sesión, por lo cual se va a mencionar esta en cualquier tipo de circunstancia de este estilo para que se reinstaure el orden y se pueda continuar con el respeto, que es uno de los principios fundamentales que vamos a manejar el día de hoy. La moción de punto o punto de privilegio personal permite que los delegados expresen un descontento con alguna de las informaciones brindadas por parte de ya sea de sus compañeros o el otro equipo que está hablando. También permite participar en el debate y presenta también la incomodidad de cualquier tipo por los delegados. Y la moción de punto de duda o parlamentaria presenta todo tipo de situación que requiera una profundización mayor sobre el tema tratado, para que así se pueda aclarar cualquier tipo de información, generar claridad en el tema y permitir la mejor intervención de ambas partes. Bueno, puntualmente en cuanto a las amonestaciones,
digamos que serán consideradas en contra de los delegados desde el momento de su registro hasta la clausura de este debate. Estas amonestaciones se darán en caso de encontrarse una causa como la falta de respeto, las faltas al protocolo, hablar con palabras soeces o digamos que falten al respeto de una conducta digna y haber llegado tarde a esta sesión. Habiendo explicado lo anterior y siendo hoy miércoles 4 de mayo del 2022, a las 18:25 damos inicio entonces al debate. Tiene la palabra el primer grupo, quien será la ONU a cargo de Santiago Varela con la reforma rural integral. Buenas tardes a todos los presentes. Como delegado de la reforma rural integral de la ONU, tenemos las observaciones al Estado colombiano en cuanto a que se exalta la distribución de las tierras a las familias campesinas dentro del desarrollo y la implementación del acuerdo de paz, el cual buscaba cerrar la brecha de desigualdad entre las comunidades rurales. Se insta al Estado colombiano a atender las deficiencias de formalización de la propiedad rural en los territorios ancestrales indígenas y de comunidades afrodescendientes. A su vez, pues también se exalta lo que es la implementación de las 13 rutas de programa de desarrollo con enfoque territorial, el cual busca transformar los territorios más afectados por el conflicto armado y la desigualdad que sufre el país. Debe asegurarse entonces la participación de las comunidades de esos territorios y tomar en cuenta sus necesidades. Para ello pues, se requiere lo que es la consolidación del enfoque étnico y de género de la implementación de los programas. Es urgente atender los conflictos agrarios de la propiedad de las tierras. Por ello, se solicita al Estado colombiano que en el desarrollo del acuerdo de paz implemente lo que es la jurisdicción agraria para resolver los conflictos agrarios y de propiedad de las tierras que se desarrollan en las zonas rurales del país. Con ello, pues encontramos la disminución de los cultivos ilícitos en un 7% respecto del 2020, pero se resalta que en cuanto al programa de sustitución de cultivos de coca, amapola y marihuana, no se ha encontrado una implementación de proyectos productivos para que los campesinos puedan sustituir efectivamente lo que es los cultivos ilícitos debido al lento desarrollo de los planes nacionales y rurales y la reforma integral rural. Es por ello que en últimas se solicita al Estado colombiano reforzar su presencia en los estados más golpeados por el conflicto armado y lo que es las desigualdades sociales para atender los problemas rurales y de seguridad que se atienden en esas zonas. ¿Qué tiempo utilizó? 2 minutos 18. ¿Cómo quieren usar el tiempo restante? Tienen que completar los 5 minutos que está programado para su intervención, entonces tienen la opción de, como les dije en un principio, de ceder el tiempo, realizar unas preguntas o ceder la mesa. ¿Ceder la mesa? Perfecto, pero la mesa entonces en este caso tendría que cedérsela a Paulina Baracaldo con el capítulo étnico del acuerdo de paz. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paulina Baracaldo. Hoy les quiero comentar sobre el capítulo étnico del acuerdo de paz. En este capítulo encontramos que la aplicación de un enfoque transversal basado en derechos, como prevé el capítulo étnico del acuerdo, presenta rezagos. Según la declaración de la Comisión Étnica para la Paz de junio del 2021, la implementación del capítulo étnico está por debajo del 2.4% con base en las metas concentradas con el gobierno en el plan marco de implementación del acuerdo de paz. Un ejemplo de esto es la baja implementación de las medidas relacionadas con el uso y propiedad de la tierra. Con base en este acápite, nos basamos en el capítulo étnico y también en la declaración de la Comisión Étnica para la Paz, donde se hace como una manifestación desde la resistencia espiritual, política, económica y cultural de los grupos étnicos. Ellos
con ayuda pues de la Comisión Étnica de Paz y para la Defensa de los Derechos Territoriales. Ella está integrada con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, las autoridades indígenas del suroccidente, la Organización Nacional Indígena de Colombia y también desde el diálogo territorial ellos llegan a esa reflexión colectiva sobre la situación que se está presentando y la problemática que les afecta pues a la gente como tal y a los territorios donde ellos están presentes. También manifiestan que en medio de la actual pandemia pasada ellos evidenciaron como la reconfiguración de la guerra, ¿no? Y también evidenciaron una agudización de violencia que les afectó totalmente pues todo su desarrollo económico, social, cultural. Este propósito de reunir pues todas estas conjeturas que se hacen es para que se implemente pues dentro del capítulo étnico todas las problemáticas y se llegue a una solución. También dentro del acuerdo de paz, dentro del acuerdo final de paz, pues ellos estudian unos indicadores, unas metas trazadas para que todo el enfoque que tiene el étnico desde las problemáticas se puedan garantizar y se puedan estudiar para llegar al acceso tanto a la justicia como a estos pueblos étnicos, para que ellos gocen de estos derechos territoriales y tengan esa participación política, el restablecimiento también pues de su armonía territorial y de su cultura. Ellos manifiestan que no hay como tal una solución al problema de drogas ilícitos, que es como el comercio de sus territorios, que les acarrea pues mucha problemática porque no los deja avanzar, no los deja crecer económicamente y también pues les afectan todas esas creencias culturales. Entonces lo que quieren ellos es que se implementen y se les tenga en cuenta. Pues todas estas falencias en el momento de crear estas políticas y al momento pues de buscar las soluciones. Es básicamente lo que se pretende con esta declaración. Ok, para el desarrollo del debate también es importante mencionarles que cada grupo cuenta con una paleta que tiene pues su nombre escrito sobre el grupo que le correspondió, el tema corresponde, pero en este manejo de tiempo, cuando les sobra tiempo a ellos, ustedes pueden hacer algún aporte o alguna pregunta sin que ellos efectivamente tomen la decisión de realizar preguntas o de ceder la mesa. En una consulta, ¿la pregunta se hace cuando termina la intervención o dentro de la intervención? Cuando termina la intervención. Cuando termina la intervención, se da el espacio, digamos, este sea el espacio, alzas tu paleta y realizas la pregunta. ¿Hay alguna pregunta para lo que acabó de exponer la oradora? ¿Algún aporte por parte de la ONU? Ninguno. Seguimos entonces con la participación política. Un tiempo de 5 minutos. Vale. Gracias, organizadores. Buenas noches para todos. Nosotros como organismo internacional vemos la participación política con aportes, pero también con reflexiones acerca de su desarrollo en el ámbito nacional. Conocemos la promulgación del acto legislativo del 25 de agosto del 2021, en el que pues crea las 16 suscripciones territoriales especiales para la paz, para la elección del correspondiente número de las curules de la Cámara de Representantes, y pues también en el cumplimiento de este acuerdo de paz. Sabemos que estas 16 curules buscan pues fortalecer la participación política de estas comunidades que fueron golpeadas o han sido víctimas de este conflicto armado. Pero también cabe resaltar
que se han venido desarrollando constantes hostigamientos por parte de grupos delincuenciales y también varios asesinatos a líderes sociales en correspondientes números alarmantes. Esto pues, lleva una preocupación en general a que se puedan cohibir el tema de elección o puedan tener un impacto negativo en las garantías de seguridad, tanto para los actores armados que se han desmovilizado y quieren optar por un ámbito legislativo, pero ven amenazada su seguridad cuando grupos delincuenciales los están asesinando. También a líderes sociales en cuanto se está proyectando una recuperación del medio ambiente o una representación en las comunidades marginadas. Tenemos fuentes y estadísticas en las cuales nos dicen que se siguen observando intimidaciones y pues esto tiene que regularse por parte del Estado o tener una visualización más pragmática en cuanto a las medidas preventivas para garantizar estos espacios de democracia por los medios o mecanismos que se utilizan, que son la Defensoría del Pueblo o las diferentes personerías en los pueblos que sirven como misión de observación electoral. Sabemos que estamos próximos a elecciones y vemos la gran cantidad de publicidad terrorista o publicidad violenta en cuanto a las personas para cohibir su libre desarrollo de decisión del voto, y pues también la discriminación por razones de género o etnias que se presentan en varias regiones del país. Vemos con preocupación la falta de seguridad electoral también desde el mismo Consejo Nacional Electoral, dado a las elecciones pasadas que hubieron 2 reconteos, 3 reconteos, y no se especificó tampoco el motivo del cual las cifras variaban, al punto de que pues, al día de hoy se esté investigado el presidente del Consejo Nacional Electoral. Aplaudimos también como algo positivo la representación de las mujeres que pues, se establecieron en las listas mixtas paritarias, y pues también son positivas las regulaciones que permiten candidaturas de integrantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas. Cabe también señalar que pues estos candidatos muchos optan por no participar en estas elecciones, ya que pueden correr riesgo su vida por entes armados. ¿Alguna pregunta por parte de la delegación que representa al Estado? ¿Ninguna? ¿Alguien va a realizar un aporte diferente a lo que ya expuso el orador? Perfecto. Entonces continuamos con las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Un tiempo de 5 minutos. Bueno, buenas noches a todos los presentes en la mesa. Actúo en representación de Óscar Ortiz Garzón. Me concedió poder especial para representarlo en esta sala y también actúo, digamos que en mi nombre. Efectivamente, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública durante el año 2021, pues el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 100 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales 54, verificó 54 de los casos, 17 están en proceso de verificación y 29, digamos que de estas investigaciones no fueron concluyentes. En 44 de los casos verificados se observó una presunta responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional en 5, digamos que
de estas actuaciones fueron los integrantes de las fuerzas militares y en 2 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que estaban fuera de servicio. 3 casos habrían ocurrido durante operaciones conjuntas entre fuerzas militares y la Policía Nacional. De los casos verificados, la oficina documentó 29 casos que se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas. También documentó 13 durante la realización por parte de la policía en operativos de prevención y persecución de delitos, 2 en labores contra el crimen organizado y 2 por incumplimiento del deber de protección de una víctima detenida en una estación de policía. Asimismo, verificó 5 casos que implican a miembros de las fuerzas militares que ocurrieron durante tareas de seguridad ciudadana, prevención y persecución de delitos contra el crimen organizado. Los 3 casos en operaciones conjuntas ocurrieron en la lucha contra el crimen organizado, lo cual nos permite ver que Colombia es un país que no es garantista de los derechos humanos, dado que en todos los medios de comunicación durante el transcurso digamos que del derecho a salir a marchar, se vulneran derechos humanos no solo a personas mayores de edad, sino también a mujeres y niños. El ACNUR observó que algunos miembros de la policía, al desarrollar operativos para prevenir delitos, habrían incurrido en malos tratos y uso innecesario desproporcionado de la fuerza pública, resultando en algunos casos en privaciones arbitrarias de la vida contra adolescentes y jóvenes afrodescendientes en comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, particularmente en los departamentos del Atlántico y el Bolívar. Esto sin mencionar también en ciudades como Cali, en donde efectivamente se observó digamos que un gran atentado contra la población civil de cierta manera al utilizar desproporcionadamente la fuerza. Pues digamos que en varios videos que se observan en las redes sociales se puede mencionar la magnitud del ataque que sufrían los manifestantes. Cabe destacar que la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación concluyeron que la justicia ordinaria es la competente para investigar posibles violaciones cometidas por miembros de la fuerza pública en el marco del paro nacional. La oficina coopera con la Fiscalía General de la Nación para el avance de las investigaciones de casos que se han documentado. Efectivamente, también como lo pudimos observar en los medios de comunicación, el fiscal general del momento pues hizo una manifestación de que se iban a investigar a fondo todos estos procesos, pero hasta el son de hoy, digamos que no se ha realizado ninguna investigación en concreto, o han sido muy pocos los resultados de dichas investigaciones. El ACNUR saluda también la disposición del Ministerio de Defensa para avanzar en el establecimiento de un espacio de trabajo conjunto con la Oficina para prevenir violaciones por parte de la fuerza pública mediante la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres en sus procedimientos y la difusión de acciones institucionales. ¿Esto para qué? Para garantizar los derechos tanto de mujeres y niños, que son la población más vulnerable en países tercermundistas como lo son Colombia. Muchas gracias. Nuevamente damos la oportunidad de que ustedes realicen alguna pregunta frente a ello, lo que acaba de exponer nuestro orador. ¿Alguien más va a hacer un aporte? Entonces continuamos con la situación de las personas en Colombia que son defensores de derechos humanos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Manuel Cristancho. Voy ahora como representante, como delegado de la ONU. El tema de los protectores o defensores de derechos humanos es una situación que ha afectado de manera significativa derechos humanos. Según las estadísticas, en el año 2021, 202 personas fueron asesinadas, de las cuales 100 personas fueron asesinadas por el tema de ser defensores de derechos humanos. Muchas de ellas se tienen en cuenta o se ve un vínculo que tenía que ver con protección de algunos temas del medio ambiente, defensores de algún partido político, y algo pues en similar también es que dentro de las protestas que se ven se nota una gran afectación por parte del Estado o vulneración por parte del Estado en la prevención de los homicidios con líderes sociales o líderes estudiantiles, porque en las encuestas o en las entrevistas que se realizan se resalta que el 33% de las personas que fueron asesinadas
fueron por ocasión de algunas protestas. Esto significa que existe un alto número de violencia en todas las protestas que pues, tienen que ser de manera pacífica. También pues, se destaca que existe un amplio pues, esfuerzo por parte del Estado tratando de agilizar los procesos que se ven con el tema de los derechos humanos de los defensores. Sin embargo, de los 1.116 alegaciones y amenazas que se hicieron contra estas personas o agresiones con personas que tenían algún liderazgo en algunos de estos lugares, se ve que solamente el 17 o el 16% ha sido conocido por el Estado. Esto nos muestra que existe una parte del Estado de manera pasiva, no se ve como una forma activa de poder prevenir o atacar ese tema de los derechos de los defensores que encuentran en el país. También es importante que muchas de las cosas que se ven en el tema de los derechos de los defensores es que existe un alto grado de corrupción que permite o silencia de una otra manera a las personas que están luchando por los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pareciera que el Estado quisiera hacer con estas personas? Silenciarlas o no permitir que este tipo de movimientos crezcan, porque de una otra manera podrían afectar a algunos intereses políticos, algunos intereses particulares que se pueden ver en diferentes lugares de la ciudad. Existe también un gran índice de homicidios en los lugares que son más golpeados por parte del Estado, como lo puede ser Chocó, Arauca, Cauca, que son lugares donde incluso en Bogotá también se ve también un número bastante amplio con el tema de muertes de defensores de derechos humanos, que muestra como esa falta de protección o de garantías a las personas pues, que ejercen o tienen algún tema con respecto a favorecer a algunas personas o favorecer incluso temas ambientales o mineros. Pues, viendo esto como un precedente importante de que el Estado tiene que accionar de alguna manera la protección de estas personas, porque no se ha visto ninguna posición activa en el actual gobierno ni en algunos gobiernos pasados. Muchísimas gracias. De igual forma, ¿hay alguna pregunta? Tenemos delegado del Estado. Con respecto a la cifra de las protestas, del 33% que menciona, ¿esa estadística de dónde la saca? ¿Dónde la sacamos? De la Unidad Nacional de Protección de los Derechos Humanos. ¿Alguna otra pregunta? Damos paso entonces a la exposición que tendremos sobre el derecho de reunión pacífica por parte del Grupo La ONU. Vuelvo a saludar. Entonces, en medio del derecho de reunión pacífica, el paro nacional que inició el 28 de abril, que hace ya un año y escasos 7 días, fue una movilización mayoritariamente pacífica y ciudadana con participación sin precedentes de la juventud, que buscó incidir en la desigualdad y la exclusión económica, social y política. Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica. No obstante, la represión de las protestas y cómo se utilizó la fuerza contra manifestantes pacíficos en el marco del paro evidenciaron la necesidad de reforzar la gestión democrática de la protesta. El ACNUC documentó casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personales, así como las detenciones arbitrarias y violación sexual y de género, y actos de discriminación y racismo. En algunos de estos casos las víctimas eran indígenas, afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En particular, el ACNUC verificó 46 muertes, incluyendo una mujer, en el contexto de esas protestas. 28 habrían involucrado a la fuerza pública y 10 a personas armadas vestidas de civil.
En 8 casos no se pudo identificar al perpetrador. Adicionalmente, la oficina recibió alegaciones de violación sexual contra 60 personas, 48 mujeres y 12 hombres, de las cuales verificó 16 casos presuntamente cometidos por miembros de la policía. El ACNUR también observó situaciones de violación contra la fuerza pública y actos de vandalismo. El ACNUR detalló su análisis del paro nacional en un documento de lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica, publicado el 15 de diciembre del 2021. Se tiene en cuenta que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en 29 casos de homicidio y 13 de violencia sexual ocurridos en el contexto de las protestas del paro nacional. La oficina alienta a que avancen las investigaciones de todos los casos. Por otra parte, el ACNUR documentó 64 casos de judicialización de personas que participaron en las protestas por delitos de violación contra el servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción de la vía pública, uso de explosivos o armas de fuego, concierto para delinquir e incluso terrorismo. Es el deber de las autoridades de investigar los delitos cometidos en el contexto de las protestas, respetando las garantías del debido proceso y, de ser el caso, sancionando a los responsables adecuada y proporcionalmente a la conducta punible. El ACNUR saluda la creación en agosto de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Asimismo, alienta al Estado a impulsar un debate nacional amplio sobre los aspectos a reformar dentro de la policía, incluyendo los mecanismos de control y rendición de cuentas. Igualmente, considera importante que se adopten iniciativas legislativas para realizar una profunda transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales, para que cumplan con las normas y estándares internacionales. Debe garantizarse el carácter civil de la policía, su enfoque en la seguridad ciudadana y su rol preventivo como garante de derechos. El ACNUR expresa su preocupación por el enfoque de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre otros, el aumento y agravamiento de penas para conductas en las que se pueden incurrir personas manifestantes, que podría resultar en la criminalización de la protesta. Aunque se regulan las condiciones de los centros que serían empleados durante los traslados por protección, la ampliación de las causales y la mayor discrecionalidad otorgada a la policía para su aplicación podrían incrementar el riesgo de uso arbitrario de esta medida de privación de libertad. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo expuesto? Perfecto. Seguimos entonces la exposición sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tiempo de 5 minutos. Mi nombre es Jason, representante de la ONU. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la ley por medio de la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Como estadísticas, en el 2021 se sancionó la ley 51 que prorrogó la ley de víctimas y de restitución de tierras por 10 años más. Al 10 de diciembre existen 6.528 sentencias judiciales de restitución de tierras y 21 para los pueblos étnicos, que suman cerca de 481.000 hectáreas de restitución, beneficiando a 17.229 mujeres y 17.186 hombres. Pendiente más de 37.900 solicitudes a resolver, ejecutar las sentencias para que se garanticen una restitución material y efectiva y asegura la protección de las personas reclamantes de las tierras. Desde el 2011 hasta el 2021 se ha registrado cerca de 3.022 amenazas y 1.800 hombres y de 828 mujeres y 51 homicidios, entre esos 45 hombres y 6 mujeres, contra reclamantes de las tierras como tal.
En cuanto a esta ley, se debe tener en cuenta es el fortalecimiento de la política. Esta ley, en cuanto a la de que es restitución de tierra, debe ser sostenible en los territorios donde existe un incremento de violencia, para así evitar y prevenir nuevos desplazamientos, fortaleciendo más que todo en sí la presencia del Estado de manera inmediata en los departamentos como lo son el Bajo Cauca, Catatumbo, el Pacífico Nariñense, Caucano y Chocuano, sur de Bolívar, suroriente colombiano, donde no se ha logrado como establecer o restablecer la restitución como mecanismo de reparación para las víctimas. Este hecho enmarca algo muy relevante que me lleva a tener que mencionarlo acá en esta mesa. En cuanto a los hechos más graves contra la política de restitución de tierra, siendo los hechos más graves en cuanto a esta política, de su creación en el 2012, el 27 de mayo del 2021, desapareció entre los límites de los municipios de La Uribe y Mesetas, en el departamento del Meta, una comisión de restitución donde los criminales apagaron vilmente la vida de Karen Garay, colaboradores de la restitución de tierra, el joven trabajador John Coba y de las hermanas Sandra Cortés y Yamil Cortés, mujeres rurales, quienes trabajaban para la recuperación de sus tierras. Un momento, es que yo estuve en esta búsqueda, entonces como que me recuerda algo. Y bueno, estos hechos lo llevan a cabo en cuanto a uno ve la situación del país y cómo unos pocos quieren opacar la realidad de la situación, teniendo que despojar a campesinos y muchas situaciones al respecto. Gracias. Gracias. ¿Tiene el uso de la palabra delegada del Estado, representante del Estado? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los organizadores. Tengo una pregunta para el delegado de la ONU. Por favor, me recuerda la ley que se sancionó, en donde se dicta que se prorroga la ley 1448 del 2011, por favor. ¿Y por qué motivos la ley fue sancionada? Gracias. Tiene el uso de la palabra, representante delegado de la ONU. ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí. Quisiera saber por qué fue sancionada la ley que hace mención, y si me la puede nombrar, y por favor me puede dictar o explicar con qué fundamento fue sancionada la ley que prorroga la ley 1448 del 2011. Tú me preguntabas que cuál era la ley, tú misma la estás diciendo, y es la ley 1448 del 2011. Claro, pero se creó una nueva ley para... Por favor, el uso de la palabra ya lo tiene el En cuanto crearon un tiempo más y le dieron 10 años, es debido a que todavía hay muchas al respecto terreno que no se ha podido en cuanto a tener que ampliar a la situación. Hay gente que quedó y no le han podido restituir sus tierras y todavía no han hecho parte de ese plan de víctimas, y la idea es volverlos a reintegrar y que hagan parte de sus propios terrenos a los que fueron despojados como tal. Agradezco mucho su respuesta respecto a qué se refiere la ley, pero no me responde la pregunta. Le estoy preguntando qué ley fue sancionada y con qué fundamento se sancionó la ley. La ley de la ley de víctimas es la ley 1448 de 2011. Pregunto cuál fue la ley que se sancionó. Tiene el uso de la palabra delegada que está alzando su paleta. Bueno, esta ley es la ley
por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones alrededor. Esta ley pues tiene por objeto que se establezcan un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de estas víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de esa misma ley. Dentro de este marco de justicia transicional se tiende a hacer efectivo, gracias a esta ley, los derechos de verdad, de justicia y reparación, y que se tenga pues esa garantía de no repetición, de materialización de esos derechos constitucionales que se les pueden ver vulnerados a estas víctimas. De hecho, hacemos la aclaración que nuestro estudio de la ley es netamente general, ya que pues ustedes, Estado, fueron la que la promulgaron. De hecho, deberían estar más empapados de lo que ustedes mismos hicieron. Gracias. Tiene uso la palabra, delegada representante del Estado. Claro que sí, doy respuesta a la pregunta que no me han podido responder ustedes como ONU, que deben estar informados de lo que nosotros como Estado estamos promulgando. Es la ley 2078 del 8 de enero del 2021, por la cual se promulga por 10 años más. Estaríamos hablando que duraría hasta el 2031. Listo. Tengo otra pregunta, organizadores. ¿Qué tiempo tenemos? 4 días. Ya para esta etapa no tenemos más espacio de preguntas. Tenemos que recordar también que el espacio de preguntas es diseñado precisamente para esto, para que ustedes puedan documentarse y hacer buen uso de la réplica que viene a continuación. Gracias. Damos paso entonces al tema de, permítame, acceso a la justicia. Buenas 5 tardes, minutos. en representación de mi compañera Julissa Gutiérrez, me voy a poder para comentarles sobre el acceso a la justicia que contiene este informe. El 28 de octubre del 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, concertó en Bogotá un acuerdo de cooperación con el gobierno de Colombia. Este acuerdo renueva el compromiso de la Fiscalía con los procesos nacionales de rendición de cuentas en el país. También refuerza y define con mayor precisión los papeles mutuos que desempeñará la Fiscalía y el Gobierno para garantizar el sostenimiento y el fortalecimiento de los notables avances registrados por entidades fiscales y judiciales internas, en particular por la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. El cierre del examen preliminar no esconde el hecho de que la labor pendiente es considerable y de que debe seguirse dejando margen en las instituciones establecidas para que se ejerzan sus responsabilidades constitucionales. El gobierno de Colombia se comprometió a mantener ese tipo de apoyo en el acuerdo concertado. La firma del acuerdo y el consiguiente cierre del examen preliminar supone un nuevo comienzo, así como un cambio de paradigma al margen del examen preliminar que permitiría a Colombia de la Fiscalía aprovechar una relación sostenible y prolongada en el marco del acuerdo. Por parte del Gobierno de Colombia, estos compromisos consistieron en, primero, salvaguardar el marco constitucional y legislativo establecido. Segundo, mantener y respaldar las estructuras existentes encargadas de garantizar la rendición de cuentas. Tercero, seguir financiando adecuadamente estas estructuras y salvaguardando sus presupuestos. Cuarto, proteger su independencia e impedir injerencias en sus funciones. Quinto, garantizar la seguridad del personal judicial y fiscal, así como la de los participantes que comparezcan ante los distintos mecanismos de rendición de cuentas. Y sexto, promover la cooperación y la coordinación plenas entre las distintas entidades estatales participantes, en particular Fiscalía General de la Nación y la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. El Gobierno de Colombia también se comprometió a informar al fiscal de la marcha de las investigaciones y enjuiciamientos de ámbito interno. Colombia ha prometido también facilitar acceso a los registros y documentación pertinente de conformidad con el Estatuto de Roma y el derecho colombiano.
Por parte de la Fiscalía también se comprometió a respaldar los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas en el marco del diálogo y la interacción constante del Gobierno de Colombia y las instituciones estatales. También las visitas anuales al país y el intercambio de enseñanzas extraídas y mejores prácticas con mecanismos nacionales de justicia. Por parte de la NUC se destacan las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bedoya Lima y otra versus Colombia, las cuales constituyen una oportunidad para combatir la impunidad y la violencia sexual en el marco del conflicto armado y exhorta al Estado a implementarlas. Se destaca la decisión de la Corte Constitucional de proteger la libertad de expresión del movimiento de crímenes de Estado a través del mural denominado ¿Quién dio la orden?, sobre los denominados falsos positivos. Es imperativo que mecanismos de cooperación judicial como la extradición se implementen sin inferir con las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los avances en la captura y judicialización de personas imputadas como líderes de organizaciones criminales deberían tener en cuenta dicho criterio. Gracias. Bueno, ¿hay tiempo todavía? 4 minutos. ¿Hay espacio para preguntas? ¿Ninguna? Bueno, es así como tiene el uso de la palabra. En relación con el término violaciones contenido en el título del capítulo, el Estado solicita ajustar esta denominación por presuntas violaciones, teniendo en cuenta que para establecer que se ha presentado violaciones a los derechos humanos, se debe contar con fundamentos de hecho y derecho de los cuales se derive un nivel de certeza significativo. Sobre lo indicado por la Oficina del Alto Comisionado, en relación con las presuntas violaciones de derechos humanos contenidos por la fuerza pública, el Estado solicita amablemente verificar estas afirmaciones teniendo en cuenta la siguiente información. Primero, es de vital importancia que la Oficina reconozca el complejo contexto de violencia que se presentó en el marco de las manifestaciones y que implicó la afectación a los derechos humanos de los ciudadanos y graves acciones de violencia contra la fuerza pública, incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados, así como situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos. Lo anterior, además, generó una seria afectación a la economía nacional por cuenta de los actos vandálicos y acciones violentas que no se encuentran protegidos por el derecho a la protesta pacífica, y que sin lugar a duda requieren de la atención debida en un análisis del fenómeno ocurrido en los meses de abril, mayo y junio del año 2022. Este contexto generó restos significativos para toda la institucionalidad y profundos efectos en el goce y el uso de los derechos de todos los colombianos. Como segundo punto, es importante mencionar que con corte al 10 de septiembre de 2021, de acuerdo al último informe público de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos, 491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 4.445 cajeros automáticos, 318 ambulancias, entre otros. 2.492 bienes públicos destruidos, de los cuales derivan 1.416 de transporte, 247 de estaciones en transporte, 179 infraestructuras gubernamentales, 30 bienes culturales, entre otros. 787 bienes policiales destruidos. Asimismo, los bloqueos impactaron a más de 3.5 millones de niños en el plan de alimentación escolar. Colombia respeta los estándares internacionales sobre la protesta y reconoce la importancia del derecho a la reunión o manifestación pública y pacífica como una lista del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, los efectivos de la Policía Nacional son formados de manera adecuada para aplicar a cabalidad los protocolos sobre el uso de la fuerza. En el marco de los hechos acaecidos en Colombia, desde el 28 de abril del 2021, el uso de la fuerza ha sido excepcional y únicamente se ha empleado en los casos en que resultó necesaria la intervención de la policía, con el fin de proteger derechos vulnerados o en peligro. El Estado colombiano tiene el deber de proteger los derechos tanto de las personas que protestan como los de las personas que no participaron de las protestas y que se están viendo afectadas por los bloqueos y los actos vandálicos. Los bloqueos de vía impidieron la movilización de medicamentos, dispositivos, insumos y personal de salud.
En ejercicio del legítimo derecho a la protesta pacífica que corte en junio de 2021 se registraron en todo el territorio nacional 12.478 actividades de protesta social. De estas, 11.060 equivalentes al 89% fueron pacíficos. En 1.418 ocasiones, correspondientes al 11% de total, se presentaron disturbios y acciones violentas que afectaron la convivencia y requirieron la intervención del ESMAD. Frente a las medidas de prevención, dentro de las acciones preventivas adelantadas se pueden destacar la capacitación constante en derechos humanos que para el año 2021 arroja como resultado la capacitación de 18.696 funcionarios de la Policía Nacional con el Diplomado de Derechos Humanos y Servicio de Policía. Asimismo, se expidieron 3 importantes actos administrativos. Primero, la resolución número 01716 del 31 de mayo del 2021, normativa que tiene por objeto establecer los parámetros institucionales frente al empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Segundo, la resolución número 01681 del 28 de mayo del 2021. Y por último, la resolución número 01686 431. Perfecto. ¿Hay espacio para preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a darle paso a la participación política, a cargo de Santiago Bravo. Bueno, en representación de Santiago Bravo, en cuanto a las garantías de la seguridad para el proceso electoral, frente a las 16 circunscripciones de La Paz, se solicita respetuosamente modificar el contenido del párrafo 25, teniendo en cuenta la siguiente información. En relación con la seguridad de los candidatos de las 16 circunscripciones de La Paz, se activó una ruta de protección dentro del comité de coordinación y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral, dirigida a brindar medidas de materiales de protección a los candidatos en riesgo. Este comité determinó darle la protección a la totalidad de candidatos de la siguiente manera. 38 candidatos han sido beneficiarios por las medidas asignadas por el comité coordinador y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral. Dentro de las medidas implementadas se encuentran el otorgamiento de 14 chalecos, 10 medios de comunicación, 4 botones de apoyo, 3 vehículos blindados, 3 vehículos convencionales, 15 hombres de protección y 39 medidas preventivas. Se encuentra en proceso de asignación 25 chalecos, 3 medios de comunicación, 23 botones de apoyo, 4 vehículos blindados, 28 vehículos convencionales y 62 hombres de protección. De igual forma, todos los candidatos de las CITREP con riesgo contarán con un mínimo de un hombre de protección. En los 32 municipios priorizados por el mapa de atención electoral, los candidatos de las CITREP se situarán en situación de riesgo, contarán con el esquema de protección tipo 1, un vehículo convencional y 2 hombres de protección. Actualmente, 18 candidatos de las CITREPs cuentan con medidas de protección de la UNP. Okay. 22. Espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Perfecto. Entonces le damos paso al tema sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, con respecto a este tema, voy a tocar los puntos tocados por el delegado de la ONU. En el primer tema que menciona son las estadísticas en el sentido de que 201 personas fueron asesinadas, de las cuales 100 se dice que son concluyentes, pero 101 no son concluyentes, en el sentido de que se habla de un presunto nexo causal entre la muerte de estas personas y la protección que debe presentar el Estado a la defensa de sus derechos, pero 100 de esas muertes aún no son concluyentes. Con respecto al término de presunción, hay
hay algo que me cuestiono, es que en un informe presentado por la ONU en el 2020, ustedes usaban el término verificado o documentado y nunca usaron el término de presunción. Entonces, recomendaría que usaran el término de acompañamiento en vez de presunto nexo causal. Con respecto a las cifras que dan del aumento de las muertes, de unas estadísticas que no me quedó claro de dónde sacaba la información. Yo tengo información estadística según la Defensoría del Pueblo y según el INDEPAS, que hubo una disminución por parte de la Defensoría del Pueblo del 20% y del INDEPAS una disminución del 55% en los asesinatos a las personas que son defensores de los derechos humanos. Con respecto al segundo punto de las protestas, quiero tocar un punto interesante, y es que como Estado necesitamos saber información con respecto al lugar de los hechos, respecto a la situación del liderazgo de las personas. También necesitamos saber las fechas exactas y más información con respecto a eso, para nosotros poder determinar y hacer un seguimiento a esas supuestas persecuciones. Y también quería pedir que se aclarara el término de patrón, ya que según la jurisprudencia internacional, patrón se utiliza como modus operandi, y el modus operandi es una conducta reiterada y sistemática. Pero cuando hablamos de protestas sociales, estamos hablando de actividades heterogéneas. Entonces, eso. Con respecto al punto de las amenazas y de que ha estado en una posición pasiva, quiero recordar que como Estado hemos promulgado el decreto 2137 de 2018, decreto por el cual se crearon 30 juzgados para la protección y para que sean juzgados de manera más especial esos supuestos casos de asesinatos o persecuciones a personas que defienden los derechos humanos. También hemos creado, según por el decreto 1139, el PAO, que es el Plan de Acción Oportuna, que es un programa de protección para disminuir el tiempo de acción y prevenir esas persecuciones. Entonces, quiero aclarar que como Estado hemos tomado medidas preventivas para evitar que sucedan situaciones en donde se vulneren los derechos a los defensores de los derechos humanos. Y por último, quiero tratar el punto de la corrupción y de que hemos tratado, como Estado, hemos tratado de silenciar a la población, en el sentido de que como Estado en 2021 tuvimos un presupuesto de 1.269.738.700 pesos, y a la fecha de 2022 se incrementó en un 5%. Y además de ello, gracias al COMPES 4063 de 2021, por la política pública de garantías y respeto a la labor de la defensa de los derechos humanos y liderazgo social, permitimos y garantizamos la protección y la participación del pueblo civil para que construyeran un plan nacional de derechos humanos. ¿Ya? Muchas gracias. 435. Hay espacio para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? Vamos a modo de pregunta, yo como una reflexión. Quiero decirle al Estado que según la Alta Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2016 al año 2021, de 975 denuncias realizadas, solamente el 16% fueron estudiadas. Y ahí yo creería que solamente desde ese tiempo, ese lapso de tiempo, que solamente existe el 16% de estadísticas de trabajo por parte del Estado, sí representaría una acción pacífica por parte del Estado. Muchas gracias. Damos paso al orador sobre el derecho de reunión pacífica. No hay tiempo. Para esta oportunidad no hay tiempo. Ya llega el derecho sobre la réplica, podrán hacer uso del mismo. Derecho de reunión pacífica. Buenas noches. En representación del Estado referente al derecho de reunión pacífica, Norma Gutiérrez. Bueno,
Estado colombiano respeta los estándares internacionales sobre la protesta y reconoce la importancia del derecho a la reunión o manifestación pública y pacífica como un conector del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, los efectivos de la Policía Nacional son formados de manera adecuada para aplicar a cabalidad los protocolos sobre el uso de la fuerza. Ahora bien, el Estado colombiano considera que es de vital importancia que la ONU reconozca el complejo contexto de la violencia que se presentó en el marco de las manifestaciones del 2021 y que implicó la afectación de derechos humanos de los ciudadanos y graves acciones violentas contra la fuerza pública, incluso como con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados, así como situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Lo anterior además generó una seria afectación a la economía nacional por cuenta de los actos vandálicos y acciones violentas que no se encuentran protegidos por el derecho a la protesta pacífica y que sin lugar a dudas requieren de la atención debida en un análisis del fenómeno ocurrido en los meses de abril, mayo y junio del 2021. Este contexto generó restos significativos para toda la institucionalidad y profundos efectos del goce y ejercicio de los derechos de todos los colombianos. Es importante mencionar que con corte del 10 de septiembre del 2021 y de acuerdo al último informe público de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos, 491 establecimientos de comercio, 463 oficinas bancarias, 4.445 cajeros automáticos, 318 ambulancias, entre otros, 2.492 bienes públicos destruidos, 1.416 de transporte, 277 estaciones de transporte, 1.700 bienes de infraestructura, 179 infraestructuras gubernamentales, 3 bienes culturales y 787 bienes públicos destruidos. Asimismo, los bloqueos impactaron a más de 3.5 millones de niños en el plan de alimentación escolar. Los bloqueos de vías impidieron además la movilización de medicamentos, dispositivos, insumos y personal de salud. Cabe resaltar que esto provocó un desabastecimiento, especialmente de oxígeno, esencial para la atención de la pandemia, así como los insumos y reactivos para los procesamientos de las muestras PCR y antígeno para COVID en 73 laboratorios. Incluso generó dificultades para la distribución de vacunas contra el COVID-19 y el cierre de puntos de vacunaciones en algunos momentos durante el paro nacional en la ciudad de Bogotá y Cali. Adicionalmente, es importante mencionar que en el marco de los hechos acaecidos en Colombia desde el 28 de abril del 2021, el uso de la fuerza ha sido excepcional y únicamente se ha empleado en los casos que resultó necesaria la intervención de la policía con el fin de proteger derechos vulnerados o en peligro. Puesto que el Estado colombiano tiene el deber de proteger los derechos tanto de las personas que protestan como de las personas que no participan en las protestas y que se están viendo afectadas por los bloqueos y los actos vandálicos. Colombia respeta los estándares internacionales sobre las protestas y reconoce la importancia del derecho a la reunión pacífica y pública. Bueno, adicionalmente, Colombia cuenta con una política de cero tolerancia en cuanto se evidencia cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública en el ejercicio de su deber, en el cual se dispone la institucionalidad y la normativa necesaria para prevenir, investigar y sancionar. Asimismo, en el sector defensa, si existe una política pública de respeto de los derechos humanos. De acuerdo a esto, y de vuelta al tema central, el ejercicio legítimo del derecho de la protesta pacífica con corte a junio del 2021. Gracias. Damos paso entonces a Juliana con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra. Buenas noches para todos. Soy la delegada del Estado que nos va a hablar sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 del 2008. Esta ley, para ponernos en contexto, es la ley
por medio del cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Es menester aclarar quiénes son o quiénes se consideran víctimas según la Ley 1448 del 2011. Y quienes se consideran víctimas son las personas que individualmente o también colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 1 de enero de 1983, en el marco pues, del conflicto armado. Violaciones como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones sexuales, y etcétera, porque pues mencionan muchos delitos. Cabe resaltar que que el Estado colombiano menciona en esta ley que también se consideran víctimas las familias de estas personas que se les han violado sus derechos humanos. Para poner en contexto a quienes nos pueden estar viendo en este debate y a la ONU, la restitución de tierras, que viene siendo, según lo que nosotros queremos mostrar como Estado, y viene siendo el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado, o también se puede decir que abandonado pues por causa pues, del conflicto armado, dado que las personas a las cuales la guerrilla los arbitraba tanto pues se tenían que ir porque no podían seguir siendo víctimas y que su dignidad siguiera atropellada. Entonces, esta restitución de tierras trata de mejorar las condiciones socioeconómicas pues, para que estas personas tengan una vida más digna. Otro punto importante es quiénes pueden reclamar esa restitución de tierras. Y pueden reclamar todas las víctimas que hayan sufrido ese despojo a partir del 1 de enero de 1991 como fecha primordial. Es importante aclarar que como Estado hemos estipulado que quien se haga pasar por víctima y no lo sea, incurrirá en una pena de 5 a 8 años. Respecto a lo que la ONU, el delegado nos comentaba sobre el informe central sobre la situación de los derechos humanos que se presenta aquí en Colombia, hacemos más bien la ONU hacía una alusión a que algunas zonas del país no se lograba establecer la restitución completa a la reparación pues, de estas víctimas. Al respecto a esa anotación que hacía el delegado, es menester comentarles que el Estado sí ha estado avanzando en la restitución de los derechos étnicos territoriales y además fortalecemos la política de restitución en los territorios donde pues, se ha venido presentando el incremento de la violencia. Entonces, por otro lado, lo que mencionaba el delegado sobre la ley que fue sancionada, ley que es la 2878 del 2011, la cual prorroga la 1448 del 2011 por 10 años. Esta ley la sanciona nuestro presidente Duque, por medio del cual se requiere prorrogar por 10 años más y se da porque es necesario, puesto que la implementación de la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas pues presenta importantes avances en que se sigue indemnizando por mucho más tiempo pues a todas estas personas. Entonces, quiero rescatar que esta ley la iniciamos más o menos en el 2019, este fue el trámite que se le vino dando en el Congreso y pues claro está que contó con todo el apoyo pues, del Gobierno Nacional, como lo señalaba la Ley de Derechos de Víctimas, en cual muestra pues, todas sus garantías. Por otro lado, explico un poco que la prórroga es una acción necesaria que se necesitaba hacer, puesto que esta implementación de la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado presentó avances en los que se detallaba un poco más esa indemnización y que se realizaba más para que millones de víctimas, incluidas el registro único de víctimas, fortalecieran su implementación articulada en relación con el sistema integral de víctimas. Tiempo. ¿Tiempo? Ok. Gracias. Gracias. Siendo así, le damos paso a Lizzy, el acceso a la justicia. No hay tiempo.
Las preguntas, repito, es en virtud a la ausencia de cumplimiento del tiempo. Si hubiera quedado tiempo, hay espacio. Ya viene la réplica. ¿Acceso a la justicia? ¿Sí? Pues en principio el Estado no se pronuncia frente al acceso a la justicia, pero pues a mí me gustaría traer a colación el artículo 229 de la Constitución Política, que me permito leer, que se garantizan los derechos a toda persona para acceder a la administración de justicia y la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin presentarse abogado. También el Estado se compromete a garantizar la seguridad del personal judicial, fiscal, así como las personas que comparezcan ante los mismos. ¿Listo? ¿Hay espacio para preguntas? ¿Tienen una pregunta? No sé si puedo hacer una pregunta respecto a lo de víctimas. Con el tiempo sí, claro. En cuanto a lo de víctimas, quería ver si de pronto el gobierno me aclarara. Son dos preguntas. ¿Qué piensa al respecto si la FARC se está pronunciando y quiere hacer parte o hacerse ver como víctima o que lo decreten como víctima? No sé qué el gobierno haya pensado de eso con víctimas del conflicto armado que se quieren hacer ver. Y segundo, no sé si un miembro de la fuerza pública puede hacerse decretar como víctima y qué paso tiene que hacer para que se decrete como víctima. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que si la guerrilla o esos miembros de la FARC pueden ser considerados como víctimas, estamos implementando, o más bien hemos venido implementando que se consideren como víctimas los menores de edad, que por supuesto la misma FARC pues los ha despojado pues de sus hogares y los ha llevado a vincularse a esos grupos. Entonces que estos jóvenes menores de edad se puedan declarar como víctimas pues, del conflicto armado, por un lado. Y por otro lado, claro que sí. Por favor, ¿me la recuerdas? La segunda para darle una... Que si un miembro de la fuerza pública puede decretarse como víctima y cómo lo debe hacer. Una pregunta. ¿El Estado Sí, también puede...? Cualquiera puede. La pregunta es que si los miembros de la fuerza pública pueden ser considerados como víctimas del conflicto armado. ¿Nos da un 30 segundos para la respuesta, por favor? Claro que sí. Tiempo. Ya que se ha presentado el cumplimiento del tiempo para la parte del Estado, se está dando en este momento inicio a 10 minutos que se presentarán para la parte de la ONU para una réplica con referencia al debate que hemos llevado en este momento, que inicia desde ¿Yo puedo responder la pregunta misma que hice? Pueden hacer uso de su tiempo de réplica para participaciones de cualquier tipo. En cuanto a los miembros de la fuerza pública, sí pueden ser decretados como víctima, debido a que también han sufrido atroces o fallas en cuanto a derechos humanos, han sido golpeados también. Y para que puedan acreditarse, pues tienen que demostrarlo en cuanto a que han sido víctimas del conflicto. Lo pueden hacer en una personería, en la defensoría, pueden ir y contar los hechos realizados que sufrieron, más que todo si también han sido en cuanto a si han sido personas que han sufrido por parte de minas, pueden hacerlo también ante la JEP, decretarse como víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. En este momento recuerden que siguen teniendo 10 minutos o pues menos el tiempo junto con su participación, entonces todavía tienen mayor oportunidad de contestar apuntes que haya hecho el Estado con referencia a cosas que no estén de acuerdo o que consideren que necesitan una aclaración. Esta es la etapa de réplica. Tienen ustedes 10 minutos para hacer uso de ello.
Tiene la palabra delegada la ONU. Bueno, pues más que pregunta es como un comentario sobre el acceso a la justicia, ya que el Estado manifiesta que no hay como tal pues una reflexión profunda por qué no se manifiesta él. Por parte de la Fiscalía, en los acuerdos que se han firmado con el gobierno nacional, está entre respaldar los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas en el marco del diálogo y la interacción constante con el gobierno de Colombia y las instituciones estatales. En el ámbito de la investigación de los casos que se llevan en materia interna por parte del gobierno, no se han venido presentando estas rendiciones de cuentas por parte de la Fiscalía ni del gobierno. Aparte, las visitas anuales al país por parte de los comisionados de derechos humanos no han sido, ¿cómo decirlo?, sin maniobradas o de pronto intervenidas de manera planeada, pues para que no se lleven a cabo. Tampoco ha habido como una manifestación por parte del Estado para que estas prácticas o esos mecanismos que se han establecido pues sean explicados directamente hacia las víctimas. También se destaca que la Corte Constitucional se ha referido a proteger esa libertad de expresión por parte del movimiento de los crímenes del Estado, y pues me parece que sí hay de qué hablar por parte del Estado, ya que como bien se denomina en el mural denominado "Quien dio la orden" sobre los denominados falsos positivos, también hay de qué hablar. También hay que hablar sobre los mecanismos de cooperación judicial, como la extradición, sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que están relacionadas pues, directamente con el acceso a la justicia. Aclarando el tema de seguridad en cuanto a los líderes y cómo el Estado está manejando este tema, vemos que pues, es un poco preocupante y deplorable, ya que pues a lo largo de los últimos años que se ha celebrado el proceso de paz, ha habido un aumento considerado de las muertes a líderes sociales, ya que pues en enero, entre enero y marzo del 2021 contábamos con 42 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero y el 30 de marzo del 2021. A lo que a este primer trimestre del 2022, entre enero y marzo, sumaron 48 casos más de líderes y lideresas defensoras de derechos humanos asesinadas. Entonces pues vemos también que no se han priorizado, digamos, esos medios de seguridad que ha dispuesto el Estado para pues, este acompañamiento a estos líderes sociales. Otro tema muy importante que nos parece preocupante en la Comisión de la ONU es que se aumentaron las masacres. Hacia el 2021 teníamos 23 masacres con 84 víctimas, y hacia el 2022 subió a 27 masacres y 94 víctimas de estas mismas masacres. Es decir, un aumento básico como del 10%. También vemos que pues, hay 14 firmantes del acuerdo asesinados entre el 1 de enero y el 30 de marzo del 2021, eso fue en el 2021. Y a la fecha del 2022 tenemos 11 firmantes del acuerdo asesinados entre el 1 de enero y el 30 de marzo del presente año. Entonces, vemos que son preocupantes las garantías que se llevan a estos registros y ya están sectorizadas las zonas en las que se presentan más masacres y pues, más violaciones a los derechos humanos. Y cabe resaltar que también son muchas zonas en las cuales hay abandono del Estado.
Tenemos que en el Cauca, que fueron 9 líderes fueron asesinados en los primeros 3 meses del presente año, y en otros departamentos como el Putumayo, Nariño y Cauca, entre 5 y 4 líderes asesinados de sus derechos humanos. Gracias. Tenemos tiempo. Sí, sí, tienen un tiempo. Sí, lo voy a aclarar. Bueno, respecto al capítulo étnico del acuerdo de paz, nos referimos a que también se evidenció que por parte de la Procuraduría General también constató ese bajísimo grado de implementación en cada uno de los puntos del acuerdo de paz con respecto a los pueblos étnicos de Colombia. Es decir, que ustedes como Estado también tienen conocimiento de que no se implementó de acuerdo a lo que estaba plasmado y se siguen pues presentando estas falencias y estas inconformidades por parte de los grupos étnicos que no han sido suplidas ni han sido valoradas para una pronta solución. También las organizaciones étnicas han reiterado pues esa inconformidad sobre los territorios rurales porque están presentando una crisis humanitaria que está pues en su deber de suplir y de garantizar la solución pronta y no ha sido resuelta. Por el contrario, la profundización de pobreza está creciendo y pues está afectando a las futuras generaciones de estas comunidades, poniendo en riesgo posiblemente su existencia. También no hay garantías para estas comunidades porque el acceso a la información y a la participación está totalmente rezagado. La protección de esos territorios ancestrales considerados básicos para esa consolidación de paz que está plasmada en el acuerdo, pues tiene muchos vacíos y no se nota como una claridad para una solución pronta. Eso sería. Perfecto. ¿Alguien más? Para 7:53. 2 minutos. Bueno, pues así como ha sido mencionado en varias ocasiones, debemos reconocer la labor que está haciendo el Estado y a pesar de que existió una cifra inferior con respecto al año 2020, nos parece bastante difícil mencionar que pues, todavía existen 145 víctimas por este tipo de vulneraciones de derechos humanos. Y se preocupa también que en partes como el Valle del Cauca, o bueno, no, más bien como Medellín, Antioquia, se ha subido las estadísticas de líderes asesinados. El único lugar que se ha visto una baja notable es en el Valle del Cauca. Sin embargo, en Antioquia y Medellín se ha aumentado la cifra, igual que en Cali, viéndose que las ciudades principales están siendo más afectadas que anteriormente. Antes se veía más, era como los lugares más rurales, más alejados de la población, un poco más cerca de las ciudades grandes de nuestro país, pero las cifras están viendo un aumento con ciudades muy importantes. Es algo que el Estado pues, tiene que buscar, mirar qué estrategias que puedan funcionar y no solamente querer tratar de bajar una cifra pues, pequeña, sabiendo que la afectación de estas familias que están siendo afectadas por los asesinatos pues, no puedan verse más acá pues, en la ciudad o en el país de Colombia. Muchísimas gracias. Damos paso entonces al grupo representante del Estado para el uso de su Derecho réplica. no, réplica. Sobre réplica. 10 minutos. Ok, bueno, dentro del marco del derecho a la reunión pacífica, a modo de conclusión,
ejercicio legítimo del derecho de la protesta pacífica dentro del marco de las manifestaciones del año 2021, se registró en todo el territorio nacional 12.478 actividades de protesta social. De estas, 11.060, equivalentes al 89% de estos, fueron pacíficas en 1.418 ocasiones, correspondiente al 11% del total. Se presentaron disturbios y acciones violentas que afectaron la convivencia y requirieron las intervenciones del Estado. Esto, de acuerdo a las medidas de prevención, el Estado colombiano se puede destacar que adelantó capacitaciones constantes en derechos humanos, que para el año 2021 arrojaba como resultado la capacitación de 18.696 funcionarios de la Policía Nacional con diplomado en Derechos Humanos y Servicio de Policía. Asimismo, se expidieron 3 importantes actos administrativos. La resolución 01716 del 31 de mayo. Esta normativa tenía como objeto establecer los parámetros institucionales frente al empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales en el ejercicio de la actividad de la policía, con ocasión de la prestación del servicio en el cumplimiento de la misionalidad constitucional. De igual manera, la resolución 01681 y la resolución 01682 del 28 de mayo de 2021, que estas fueron orientadas a fortalecer las garantías en la aplicación del medio de policía en observancia de estándares internacionales de prevención de la desaparición forzada. Asimismo, desde el Ministerio de Defensa se cuenta con lineamientos rectores de política en materia de derechos humanos establecidas en la Política Integral de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que establece la hoja de ruta para todas las actuaciones de la fuerza pública en este marco. Para el año 2021 se expidió la política de educación para la fuerza pública. En ella se consagra como pilar fundamental la interiorización, la integración y la transversalidad de los derechos humanos, el DIH y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, como el objeto de continuar con el fortalecimiento de la cultura respetuosa de los derechos humanos para cada integrante de la fuerza pública. Adicionalmente, en cumplimiento de esta política, en lo corrido de este año, se han capacitado 151.270 miembros de la fuerza pública en temas de derechos humanos y DIH, como el uso de la fuerza, estándares internacionales, grupos de especial protección constitucional, defensa ante organismos institucionales, prevención contra la violencia sexual, entre otros. La formación y capacitación e instrucción son premisas institucionales permanentes de la fuerza pública. Respecto de las investigaciones y sanciones, si bien el Estado ha implementado medidas preventivas para garantizar el uso de la fuerza, que el uso de la fuerza sea excepcional y observe los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en los casos en los cuales se han denunciado eventuales excesos de uso de la fuerza de los miembros de la fuerza pública, se han iniciado las respectivas investigaciones penales y disciplinarias con el fin de esclarecer los hechos y, de ser el caso, sancionar a los responsables bajo el lema de cero tolerancia con violencias de derechos humanos. Asimismo, cabe resaltar que en cuanto a las investigaciones en materia penal de los hechos acontecidos en las manifestaciones del año 2021, la Fiscalía General de la Nación tiene como registro 571 imputaciones en 228 casos directamente relacionados con el paro nacional y 29 investigaciones por casos de homicidios relacionados con las protestas. ¿Alguien más tiene? ¿Cuánto queda? Quedan 6 minutos. Bueno, yo quiero hacer mención a lo que nombraba la ONU respecto a si las fuerzas militares o si los militares o los policías o las familias de los mismos se consideran como víctimas del conflicto armado. Bien lo mencionaba el delegado y hizo una aclaración respecto al tema. Un segundo, me tomo un medicamento. Tiene que ser a las 8 puntos. Listo. Bueno, en el marco de la formulación de los mecanismos de justicia transicional encaminados a la superación del conflicto, el Congreso y nosotros como Estado
hemos expedido 2 leyes en las cuales se ha reconocido jurídicamente a los miembros de la fuerza pública y a su núcleo familiar como víctimas. La primera de ellas es la Ley 975 del 2005 o la Ley de Justicia y Paz. Entonces quería hacer mención a eso para que los otros delegados puedan mencionar los puntos importantes. Y ya a modo de conclusión quería hacer la acotación de que con respecto al análisis que presenta la ONU, vemos un choque entre algunas estadísticas que ustedes presentan y estadísticas que nosotros presentamos. Sin embargo, tendremos en cuenta varios puntos que ustedes nos han dado a conocer. Y también quería, recordar a la ONU que en el tema de la protección de personas que supuestamente pueden llegar a ser víctimas, la competencia está a raíz de los comités de evaluación de riesgo y esto no se puede desconocer. Muchas gracias. Vamos paso entonces, vamos a omitir las conclusiones que habían estandarizadas para cada uno de los grupos por 5 minutos por la ausencia de tiempo y vamos nosotros brevemente a emitir también un juicio de conclusión. Pues tenemos pues básicamente 2 conclusiones. Una de ellas es que efectivamente se ve, digamos, una actitud pasiva del Estado pues frente al conflicto, ¿sí? La ONU pues lo demuestra con estadísticas y pues no hay, no hay otra cosa distinta que frente a esas estadísticas y a esa realidad pues se deben implementar como unos planes para seguir, ¿no? A seguir frente a cada uno que el Estado deberá no solo proyectarlos con base en la misma realidad del país, sino pues obviamente llevarlos a cabo. Segundo, lo importante que es en un Estado reconocer en qué está, cuál es su verdadera situación. Y esto es con base en el 2011, cuando se reconoce que hay un conflicto armado y a partir de allí pues se crea la ley 1448 del 2011, donde tiene en cuenta el tema de víctimas, la restitución de tierras y demás. Y por lo importante además porque también le permite a la fuerza pública en este sentido saber cómo actuar frente a tales situaciones, como se tuvo en cuenta, como pasó o sucedió en el año 2021. Muchas gracias. Importante agregar que en cada uno de los ítems que tocó la ONU el día de hoy, ellos emitieron, o dieron más bien, una serie de recomendaciones que es importante que el Estado las tenga en cuenta, ¿sí? No solamente en materias de certificar y controvertir las cifras, sino de evitar que estas cifras sigan incrementándose. Entonces, es importante valorar cada una de las recomendaciones ajustado a la norma, y la recomendación por parte nuestra es básicamente acompañar ese concepto de la ONU en cuanto a las recomendaciones, hablando puntualmente de las certificaciones hacia la fuerza pública, pero no a una reestructuración que se debe hacer en materia, digamos, organizacional frente al ESMAD, que es lo que ellos proponen, sino a una estructuración diferente de apoyo en los casos de protesta social que se han venido presentando en el país. Damos así por terminado el debate con las conclusiones por parte nuestra. Agradecemos su atención, su asistencia. Muy bien, aplauso.